nuestra clase de hoy, la clase 3.2, ¿sí? De la unidad 3. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la continuación de la clase anterior, que eran los vectores, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver vectores libres y también las operaciones que nosotros podemos realizar con los vectores. El objetivo de nuestra clase es comprender, identificar y familiarizarnos con las operaciones básicas de vectores mediante la revisión de teoría y aplicación práctica para dar soluciones a los ejercicios planteados. Dentro de este tema vamos a revisar algo de vectores libres, ¿sí? Las operaciones que son suma, resta, multiplicación y la práctica en clase, un ejercicio de práctica. A ver, vamos a algún voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura de la primera diapositiva. Yo, Siga, licenciada. Zurita, siga. ¿Qué son los vectores libres? Los vectores libres son aquellos que están totalmente especificados mediante su magnitud, su dirección y su sentido, sin que sea necesario indicar un punto de aplicación o un origen en particular. Ninguno de estos vectores están específicamente aplicado en algún punto. Entonces, cualquiera de los vectores azules o verdes es representativo de su respectivo grupo, puesto por su característica, módulo, dirección y sentido. No se identifican en lo absoluto al ser trasladados a otro lugar del plano. Ya. Entonces, recuerden que en la clase anterior conocíamos el vector. ¿Qué elementos tiene el vector? Entonces, tenemos en este gráfico, ¿sí? El módulo, el sentido y la dirección. Ahora, los vectores libres nos dice que son un grupo de vectores que no están específicamente aplicados en un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que están en el plano. Y que nosotros podemos tomar uno de estos, ¿sí? De los azules o los verdes, y va a ser igual a cualquiera de los otros. ¿Por qué? Porque su módulo, su sentido y su dirección son lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que nosotros tomamos de una cajita, sí, de una cajita de esferos azules. Todos son de la misma marca, el mismo modelo. Entonces tomamos uno y lo trasladamos a otro lugar. Entonces no va a afectar en nada ese esfero, digámoslo así, en este caso el vector, porque es igual a todo el grupo que estaba en la cajita. ¿Sí? Eso como para recordarnos lo que habíamos visto la anterior clase. Ahora, ¿qué operaciones nosotros podemos realizar con estos vectores? Las operaciones matemáticas que podemos realizar a las coordenadas de los vectores son siempre, si ustedes se dan cuenta, siempre son las principales, la suma, la resta y la multiplicación. En este caso, a un vector se multiplica por un escalar. ¿Qué es el escalar? Es un número entero, ¿sí? Que ya vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, vamos a empezar a ver cómo realizamos la suma de vectores. Otra persona, por favor, que nos ayude con la lectura. Lisa, buenas Para noches. sumar con más vectores, tendremos que sumar las coordenadas de suma que coincidan para cada coordenada de los vectores. La primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Entonces tendremos que operar las coordenadas que coincidan con el eje. Ya, miren, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un vector B y un vector X. Recuerden siempre, si tenemos las coordenadas, el primer término está en la coordenada X y el segundo término está en la coordenada
Y, ¿sí? En cualquier vector. Siempre va a ser el primero en X y el segundo en Y. Entonces, la suma nos quedaría B, vector de V más el vector de X, que nos daría A más C, que es el vector de acá arriba con el vector de acá abajo, ¿sí? A más C, las dos coordenadas de X, el punto, porque estamos separando, estamos haciendo una suma de vectores, no va más de aquí por si acaso, ¿sí? Sumamos solamente los de las mismas coordenadas, ponemos el punto para diferenciar el vector y sumamos las otras dos coordenadas de Y. ¿Qué resultado tenemos? Vamos nosotros a tener o a definir como un nuevo vector, o en otras palabras, un vector resultante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vayan eh, profundizando este tema. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dado los vectores, nos dice el vector A es menos 3,1 y el vector B 2, menos 2. ¿Sí? Recuerden, les puse aquí las letritas. El menos 3 es en el eje X y el 1 es en el eje Y. Entonces vamos a hacer la suma del vector A más del vector B. Solamente tenemos que ir realizando las operaciones. Miren, aquí ya tenemos. El primer término de X es menos 3. Le puse aquí entre paréntesis porque este tiene un signo negativo y tenemos que tener en cuenta luego cuando hagamos la operación. El otro término es 2, entonces tenemos menos 3 más 2. Separamos con la coma para hallar el otro vector, la otra coordenada. Tenemos la expresión 1 en Y más la coordenada de Y del otro vector que es menos 2. De igual manera, pongo en paréntesis para no confundirme los signos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos menos 3 más 2. Recuerden ustedes bien que los signos diferentes se restan, ¿sí? Entonces tenemos menos 3 más 2. Llevamos el signo, mantenemos el signo negativo porque el número mayor es el que está, o conservamos, perdón, conservamos el signo del número mayor. ¿Ok? Entonces, menos 3 más 2 nos da la respuesta de menos 1. Aquí hacemos la ley de los signos igual. Vamos a destruir este paréntesis. Más por menos nos da menos. Entonces tenemos 1 menos 2. Y nuestro vector resultante ha sido menos 1 en X y menos 1 en Y. ¿Sí? Esto lo podemos nosotros graficar. Miren, aquí tenemos un plano cartesiano, ¿sí? El primer punto que tenemos, menos 3 y 1. El segundo punto que tenemos, 2 en X y menos 2 en Y. Y nuestro vector resultante que está señalado con la flechita amarilla. ¿Sí? Pues eso es sencillo, la suma. Todo depende de que ustedes se acuerden y apliquen bien la ley de los signos, ¿sí? Es muy importante que se recuerden eso. Sigamos, ahora vamos a ver la resta de vectores. Por favor, otra persona que nos ayude, que le tengo aquí. Yo listo. Ya, siga, por favor. Diana Delgado. Resta de vectores. Para restar dos o más vectores, tendremos que restar las coordenadas de forma que coincide el eje de cada coordenada de los vectores. La primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Entonces, tendremos que operar las coordenadas que coinciden en eje. El nuevo vector será la respuesta de los siguientes vectores o también pueden definirse como un vector nuevo. La resta de los vectores será la resta de sus coordenadas respectando el eje al que pertenece. Ya, miren, entonces aquí también tenemos digamos,
la forma como nosotros debemos realizar. ¿Sí? Lo mismo, tenemos un vector B y un vector X. ¿Sí? Lo que cambia aquí va a ser el signo de lo que habíamos visto en la suma. Sí, miren, entonces aquí tenemos más y y en la resta vamos a poner menos. Pero siempre recuerden que vamos a tener pendiente el signo que tenga el número de la coordenada, ¿sí? Porque eso es muy importante al momento de realizar. Si nosotros cambiamos un signo, ¿sí? No nos damos cuenta de un signo, ya nos va a cambiar la respuesta. Vamos con la multiplicación. Otra persona, por favor, que nos ayude con la lectura. Bueno, les voy a leer yo, ya que no quieren participar. La multiplicación de un vector por un número escalar se completa haciendo el producto de dicho número por las coordenadas del vector. El nuevo vector será la multiplicación del vector por el escalar o también puede definirse como un vector nuevo. Miren, aquí tenemos. Vamos a multiplicar el k, lo vamos a denominar escalar, que va a ser un número, ¿sí? Un número cualquiera. En este caso vamos a ver un número entero. Entonces vamos a multiplicar este número por el vector. Entonces vamos a multiplicar al escalar por cada miembro de las coordenadas o por cada coordenada. La coordenada en X y la coordenada en Y. ¿Sí? Entonces esa es la manera que se realizan las operaciones. Y vamos a hacer ahora este ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Cada uno va a realizarlo y me va a decir la respuesta. ¿Ok? Dicen esa de multiplicación, ¿Perdón? ese de cuál es de la suma. Sí. Miren, aquí tenemos, este es de las coordenadas del vector W y el vector M. Entonces tenemos que hacer W más M y W menos M. ¿Ya? Y luego van a multiplicar el escalar por uno de los dos, por cualquiera, ¿ya? Me dan la Mm, respuesta de cualquiera de los dos.
Verán que esos ejercicios están fáciles. Tienen que hacer cualquiera, pero la multiplicación, ¿sí? La suma y la resta sí tienen que hacer como está ahí. La multiplicación van a tomar el 2 por el vector W o el 2 por el vector M, ¿ya? Yo ya tengo la respuesta, entonces si ustedes me dicen hice por el vector M, me dicen la respuesta. Si me dicen el vector W, igual la respuesta, ¿ya? Revisen bien los signos, no se olviden en esta, bueno, en todas las operaciones matemáticas es muy importante los signos. Ni siquiera me vas a... Tienen 5 minutitos más para realizar.
¿Qué tal? A ver, alguien que me dé la suma. Ya saben que a los que participan, luego de que hayan terminado sus actividades en la plataforma, les falta un puntito, les ayudo. Pero si no participa nadie, pues se quedan para los refuerzos. A ver, alguien que ya haya terminado me indica. A ver, vamos a hacer la suma para que ustedes comprueben, ¿ya? A ver, tenemos la primera coordenada del vector W. ¿Cuál es? -3, ¿verdad? ¿Con cuál tenemos que sumarle con la coordenada en X del vector M, que sería 4, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Coma. La segunda coordenada 1. Voy a poner también en paréntesis 1 más. ¿Cuánto sería? ¿1 más cuánto? 5. 5, Liz. Ya, muy bien. La respuesta nos da, miren, rapidito. El vector resultante tenemos 1, 6. ¿Sí? Dicen, ya se va a terminar la hora de las preguntas. No se preocupen, en 2 minutos hacemos las preguntas. Quiero que ver si es que realizaron o bueno, darles esto para que revisen cómo realizaron ustedes, ¿ya? Vamos a la resta. Tenemos -3, vamos a colocarla en paréntesis porque este número tiene un número negativo, ¿sí? -3, ya no va más, sino menos, ¿cierto? -3, -4. Y aquí tenemos 1, -5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de aquí? A ver, el que me diga le doy un punto. A ver, si ya les ayudé con eso. ¿Cuál es la respuesta? 4, Lice. A ver, solamente hagan la respuesta. 7.4, Lice. ¿Perdón? 7.4. Ya, pero no es 7, sino -7. Eso, -7. Ajá. Sí, siempre me equivoco, disculpe, Lice. Siempre tienen que recordar el signo. -7, -4.
¿Ya? Muy bien. Y por último, hagamos vamos a hacer la multiplicación de un vector. Del vector, el más fácil, el vector M. 2 por el vector M es 4,5. ¿Cuánto nos da esto? El vector resultante es 8,10, ¿verdad? Para que ustedes tengan y puedan verificar sus respuestas, ¿ok? Listo, entonces vamos ahora sí a ver las preguntas de la clase, ¿ya? Permítanme, les comparto. Ya. Ya, si tenemos los vectores A y B, la suma se calcula sumando los componentes correspondientes y la expresión es A más B, ¿verdad o falso? ¿Verdadero, Lisen? Verdadero, muy bien. La siguiente respuesta nos dice, la resta de dos vectores se realiza restando los componentes correspondientes y la expresión nos quedaría A, ¿Verdadero también? a ver, fíjese, A asterisco B. ¿Qué representa este asterisco? ¿Qué operación? Multiplicación. Eso, entonces, ¿será verdadero o falso? Falso. Multiplicación. Bien, exactamente, porque estamos diciendo la resta de vectores, ¿sí? Y aquí solamente el signo que tenemos acá ya nos indica que es falso. Muy bien, entonces, esa pregunta es falsa. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está su 10 sobre 10, ¿sí? La primera es verdadero y la segunda es falso. Listo, mis estimados. Ha sido un gusto verles nuevamente. Por favor, no se olviden terminar las actividades en la plataforma y nos veremos la próxima, ¿sí? Cualquier inquietud, estoy a las órdenes. Que tengan Lisen, gracias. excelente noche. Gracias, Muchas Lice. gracias. Gracias, Lisa. Hasta luego.